El día de hoy quiero compartir contigo algo que tiene que ver con la gran comisión que Jesús dejó establecida una vez que Él resucita y Él asciende al cielo. Él deja una encomienda para cada uno de nosotros y es bueno entender a qué se refiere esa comisión, la cual se compone de 9 principios. La gran comisión tiene 9 principios, trae 4 mandamientos y trae 5 beneficios. A veces nos quedamos solamente en el que tienes que hablar el evangelio y hasta ahí acaba, y esa no es la gran comisión. En Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días que salgan a predicar. No, todos los días hasta el fin del mundo. Pero qué importante es que tú y yo salgamos a compartir el evangelio. Pero fíjate que Él dice: toda potestad ya me fue devuelta, ya me fue dada tanto en los cielos como en la tierra. Esa potestad ahora yo se las entrego a ustedes para que ustedes cumplan la comisión que yo les estoy dando a partir de este momento. El primer mandamiento que aparece en la gran comisión es ir y predicar a todos los gentiles. Y tú puedes ver el cumplimiento de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versos 42 al 49. Dice: aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Si tú lees ahí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículos 7 al 9 y verso 12, dice: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que ahí está el cumplimiento. Jesús dijo: id y compartid, ya no solo a la casa de Israel, sino salgan y vayan hasta lo último de la tierra, a los gentiles. Así que eso es algo que, gracias a Dios, se cumplió desde el libro de los Hechos, y entonces el evangelio llegó hasta nuestros días y nos alcanzó a cada uno de nosotros. En segundo lugar, el mandamiento dice adoctrinarlos o hacer discípulos. Y eso es algo que muchas veces no se lleva a cabo. Nosotros salimos, compartimos el evangelio y decimos: ya hoy se convirtieron tantas personas, y nadie les da seguimiento. Ahí estamos carentes, estamos fallando en esa gran comisión. Hay personas que sí se dedican, toman el teléfono y están ahí preguntándole todos los días: ¿cómo vas? Te mando un pasaje, estoy al pendiente de ti. Eso es la gran comisión. No solamente se trata de compartir el evangelio y que Dios los bendiga, sino que tú te responsabilices de velar por esas almas, porque el Señor te va a pedir cuentas. No solo es sal y comparte, sino ¿qué hiciste con aquellos que recibieron la palabra? ¿Les diste un seguimiento? ¿Los hiciste discípulos o simplemente escucharon de quién fue Jesús? Y hacer discípulos también viene ahí a cumplimiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, en el capítulo 6, versos 2 y verso 7, en el capítulo 11, versículo 26, para los que están anotando. Y por obviar el tiempo no voy a leer todos los pasajes, solo quiero leerte lo que dice el capítulo 11, verso 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que los apóstoles salieron, compartieron de la verdad y no dejaron a la gente a su suerte. Se quedaban a discipularlos y a enseñarlos
en la verdad que habían escuchado. Y ya después hacían otros viajes y había gente que quedaba a cargo de esas personas siguiendo la instrucción y discipulándolos. Así que tú y yo tenemos una gran responsabilidad, te decía yo. En tercer lugar es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú puedes ver un ejemplo muy claro ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versos 38 y 39, cuando Felipe bautiza al eunuco. Ahí está el cumplimiento. Dios dijo, hagan esto. Y ahí tienes un ejemplo muy claro. Dijo, los tienen que bautizar. ¿Cuántos de ustedes no están bautizados? El cuarto mandamiento, yo te decía que teníamos 4 mandamientos. El cuarto mandamiento es: enséñalos a que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Eso dijo el Señor. Y está cumplido en Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que debe haber un tiempo de enseñanza también para compartir la doctrina de los apóstoles y hablar de lo que Jesús se encomendó, que cada uno deberíamos seguir. Y yo creo que es tiempo de que vayamos planeando también el tener tiempos de instrucción a media semana, enseñanza. Para los que están anotando, anota también 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, 1 de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5, y 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Ese sí te lo voy a leer. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces tenemos que estar constantemente machacando todo lo que tú y yo hemos aprendido. De otra manera empezamos a olvidar cosas. Y en esta semana pasó algo y yo busqué ayuda. Yo contacté a un profeta y le dije: ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación y la verdad la estoy pasando mal. Pero gracias a Dios que tenemos gente que nos cobija, que nos ayuda. El Señor me había llevado a leer algo minutos previos a que yo lo buscara. Cuando yo lo busco, Él me dice: ¿sabes qué? Es que yo siento de parte del Espíritu que tienes que buscar y hacer esto e instruirte en esto. Y le digo: pues eso es lo que estaba haciendo hace unos minutos. Gracias a Dios que Él me llevó a eso. Pero el consejo que me dio es algo que conozco de mucho tiempo atrás y que he compartido y que he instruido: haz esto, haz lo otro, ahí tienes la victoria. Y en mi caso lo estaba pasando por alto. Y eso pasa cuando no tenemos una instrucción constante, cuando empezamos a dejar de lado cosas que descansamos en que así tienen que suceder simplemente porque Dios también lo anticipó. Porque lo que yo estaba atravesando me había sido anticipado por un profeta también que me dijo: vas a pasar tal y tal y tal situación. Y dije: ok, está bien. Pero dejé de aplicar principios básicos en mi vida que me hubieran evitado atravesar los malos momentos que atravesé. Por eso es tan importante la instrucción, que tú y yo estemos constantemente yendo a ver los fundamentos de la doctrina y aquello en lo que hemos creído y lo que sustenta y soporta toda nuestra fe, de tal manera que tú y yo podamos ser victoriosos en todo aquello que tenemos que caminar, porque Él dijo: toda potestad me ha sido dada y por esa potestad yo te encomiendo y mi autoridad te la entrego para que en mi nombre tú vayas y hagas lo que yo te he mandado hacer. Anota también ahí Filipenses 3:1. Ahora viene lo mejor. Yo te decía, vienen 4 mandamientos. Si tú caminas en estos 4 mandamientos, hay 5 beneficios que acompañan a esa gran comisión. Y eso es algo que también conocemos de sobra, pero a veces no vivimos. Está en el otro pasaje donde Jesús da la gran comisión, Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes de decirte los 5 beneficios, déjame decirte, esta semana
el Señor nos permitió atender a una persona en la clínica del alma, una persona que no viene a nuestra congregación, asiste en una iglesia en Puebla, pero es abogada. Y el Señor la ha llevado a cumplir esta comisión. Ella dijo: el área de menor experiencia que yo tengo en mi profesión es el área penalista. Y yo le dije: Dios, por favor, no me metas en esa área, porque no tengo experiencia y no quiero fallarle a los clientes. Y el Señor le dijo: te quiero en el área penalista. Dijo: bueno, está bien. Entonces empezó a caminar en ello. ¿Y sabes por qué el Señor quiso que ella caminara en ello? Porque cada vez que entra al reclusorio a ver a un preso que va a defender, ella le dice: vamos a buscar la dirección de Dios y vamos a orar, y yo te voy a presentar al único que te puede ayudar. Yo no tengo ni la experiencia ni sé qué hacer en el caso, pero quien nos va a ayudar es Jesús. Y eso es parte de que el Señor nos dijo: vas a ir a todos los lugares y en todos los lugares vas a compartir. Así que te lo comparto porque cada uno de nosotros tenemos un lugar de influencia. En tu trabajo, en tus trayectos, en tu propia colonia, en tu propia familia. Ya no vayamos más lejos. En tu propia familia tú tienes que hablar de las buenas nuevas de salvación. Y hay 5 beneficios que te van a acompañar mientras tú mantengas ese caminar. Y dice ahí muy claramente el verso 17: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y esa es una de las áreas que menos le gusta a la gente. Yo he escuchado personas que dicen: no, a mí no me invites. Si van a ir a echar demonios, a mí no me invites. Yo prefiero aquí más tranquilo, de lejitos, verlos de lejitos y ver cómo se van de lejitos. Pero dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y ese es un beneficio que todos tenemos. Y muchas de las batallas que tú y yo libramos todos los días tienen que ver con el reino espiritual. Tú tienes el beneficio. Una vez que tú aceptas esa comisión, el beneficio viene a tu vida. Puedes echar fuera demonios en el nombre que es sobre todo nombre. Aquel que venció al que tenía el imperio de la muerte. Así que Jesús venció al diablo, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, y te da esa misma autoridad de echar fuera demonios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versos 16 al 18, dice: aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y cuánto tardó en salir? Dice: y salió en aquella misma hora. Esa es autoridad. Y esa es la autoridad que Jesús te ha delegado. De tal manera que tú puedas levantarte y mandar. No es pedirles permiso. Oye, ¿querrías irte? No, pues te van a decir que no. Sino que te levantes en esa autoridad delegada, con esa potestad que Jesús comparte contigo, y mandes a los demonios a salir de aquellos a quienes tienen atormentados. O si vienen a afligirte, tienes la misma autoridad para echarlos fuera. Así que ahí está el cumplimiento de eso que él dijo. Si ustedes creen, estas señales los siguen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese es el primer beneficio y tú lo tienes. El segundo es hablar nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán
nuevas lenguas. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 4, dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el libro de los Hechos igual, capítulo 10, versos 44 al 46, dice: se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas. Esa es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Sí o sí hablas en lenguas. Hechos 19, verso 6: y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Eso es algo que también, teniendo tú la gran comisión, teniendo la autoridad de Jesucristo, puedes hablar en otras lenguas, porque el Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo que viene a habitar en ti, a reposar en ti y a habilitarte para toda la obra que Él te encomendó hacer. Así que también, si hay personas que en este lugar no hablan en otras lenguas, también acércate con nosotros, porque eso es algo que te corresponde por beneficio. Es un beneficio que te corresponde a ti. En tercer lugar, otro de los beneficios dice: tomarán en las manos serpientes. Y no es que vayas ahí al herpetario y las andes agarrando. Porque igual y una de esas te va a morder. No tientes a la víbora, ni a Dios. Hechos 28, 3 al 6, hay un ejemplo de cómo Pablo está recogiendo ahí unas ramas, se le clava ahí una serpiente, le muerde, él la sacude y toda la gente estaba esperando en qué momento se morían, en qué momento hacía reacción el veneno de la serpiente sobre él. Dice: y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, casi este es un Dios, porque lo que naturalmente debió haberle sucedido no le acontece. Así que en sus manos podrán tomar serpientes. Eso dice la comisión, el beneficio de la comisión. En cuarto lugar, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, no hay un pasaje como tal que tú encuentres donde digas: ahí está el cumplimiento y le pasó así y asado. Hay algo que cuentan de la historia del apóstol Juan, pero ni siquiera quiero mencionarlo porque no es algo que está aquí plasmado en la escritura. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios nos ha dado autoridad sobre los 7 reinos que operan en nuestro mundo. Y Él te dio la autoridad sobre el reino químico. Así que cualquier cosa mortífera que quisiere hacerte daño no prosperará en tu cuerpo. Como decimos, tampoco tientes a Dios. No es que vayas y te tomes 1 litro de cloro y bueno, hoy voy a tomar sarricida. No. Simplemente, si alguien quisiera hacer algo en tu contra, es un beneficio que Dios te ha dado cuando tú caminas compartiendo la verdad, evangelizando, instruyendo a las personas en la verdad. Hay una protección sobrenatural que ocurre en tu vida, que ninguna cosa mortífera te hará daño. Así que tú tienes esa autoridad sobre el reino químico. Y sabes, en el principio, y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera: en el principio el hombre fue instruido a comer de toda planta que hubiese sobre la tierra. Y hay plantas venenosas. Ahora, eso sucede cuando, después de la caída del hombre, la tierra fue maldecida. Y hay una maldición que está sobre la tierra. ¿Se acuerdan que no maldijo al hombre, sino maldijo a la tierra? Y entonces la tierra empezó a producir cosas que antes no existían. El hombre pierde su autoridad en ese momento y la entrega. Pero ¿qué pasa con el postrer Adán? ¿Qué pasa con Jesús? Viene a restaurar, viene a tomar nuevamente la autoridad y ahora te la entrega. Por eso te estoy diciendo que el reino químico está sujeto bajo tus pies. Así que cualquier cosa que quisiere hacerte daño no va a prosperar.
Por eso bendecimos los alimentos. No es una frase ya ahí aprendida, como de repente oímos a ciertos niños orar y ya las cosas. ¿Por qué purificamos, limpiamos los alimentos, los santificamos? Porque tenemos la autoridad de que cualquier cosa que esté mal en ellos no tenga un efecto sobre nosotros. Por eso hacemos lo que hacemos. Debemos de actuar en entendimiento y con sabiduría. Nosotros hemos visto esto muy claramente, el tener la autoridad sobre el reino químico en todo lo que hemos atravesado con la pastora. Porque una de nuestras intercesión ha sido: Señor, que lo que le van a poner, si va a beneficiar su cuerpo, déjalo que haga la obra. Pero si no, cancelamos todo efecto, y lo que le hagan, que no prospere en sentido negativo. De tal manera que lo que hemos visto es que uno llega y ahí están todas las pancartas y los señalamientos del hospital, y ahí te dicen, bueno, cuando se somete a esto, y ahí te sacan una lista interminable de efectos secundarios, ¿no? Entonces cada vez que ella entraba, yo me paraba frente a esas laminillas y decía, nada de esto va a prosperar en el cuerpo de la pastora, porque tengo autoridad sobre ese reino, y yo declaro que eso que está sucediendo ahorita en su cuerpo no va a prosperar en sentido negativo. Lo vimos también en una ocasión que nos habló nuestra hermana Toñita. Le habían aplicado una quimio y cuando yo la oí, hasta me brincó el corazón. Dije, ay Dios, ¿ahora qué le está pasando? Pero dije, vamos, me comentó la situación y oramos en ese momento, y lo que hicimos fue cancelar todo efecto negativo de lo que le hubiesen inyectado. Durante la oración que estuvimos haciendo, inmediatamente todos los efectos que ella ya percibía fueron cancelados, y ella salió súper bien de ese lugar. Así que tú tienes autoridad sobre el reino químico, tú tienes autoridad sobre las cosas que te rodean. Muchas veces no la ejercemos, no la ejecutamos, pero ese es uno de los grandes beneficios de la gran comisión. Aunque bebieres cosa mortífera o ingresara en tu cuerpo, en tu torrente sanguíneo o en tus sistemas, no va a prosperar. Así que debemos de caminar con esa autoridad. Y el quinto beneficio es: pondrán las manos sobre los enfermos y estos se irán enfermos. ¿Cuál es tu beneficio? La sanidad. Porque eso es algo que también Jesús, teniendo esa potestad, triunfó sobre todo aquello que se manifestaba en tu cuerpo. Así que las enfermedades no deben de prosperar en ti. Entiendo que hay maneras en las que Dios obra, y gracias a Dios por la medicina y por los avances, pero siempre que tu primera opción sea llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti, y ungiéndote con aceite en el nombre del Señor tú recibas tu sanidad. Eso está en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Y entonces vienen y ejecutan ese beneficio a tu favor. Nosotros te hemos dicho, si no nos utilizas, no es porque nosotros no queramos servirte, es porque no nos llamas y no somos entrometidos. No nos gusta llegar a donde no nos invitan. Pero si nos invitas, con todo gusto vamos y oramos por ti. O lo hacemos vía telefónica si estamos lejos, pero el Señor se manifiesta. Y la misma unción que fluye estando presente, fluye a través de las líneas telefónicas. Yo me acuerdo en alguna ocasión haber orado por una persona, creo que estaba en Nueva York, y oramos, y en ese momento el Señor empezó a hacer una restauración increíble en su cuerpo. Si mal no estoy, esa persona tenía esclerosis múltiple y ya tenía dolor generalizado en todo el cuerpo, todo el tiempo, todos los días. El Señor la restauró, el Señor quitó toda esa condición. Así que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí están tus 5 beneficios. Echas fuera demonios, hablas en otras lenguas, quitas serpientes, si bebes cosa mortífera no te hará daño, y pones las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso va a estar presente en ti si cumples los 4 aspectos del mandato de la gran comisión: ir, predica, haz discípulos, bautízalos y enséñalos a permanecer en la verdad.
y entonces los beneficios estarán siguiéndote. Porque ¿qué pasa con muchos de nosotros? Tenemos que andar persiguiendo los beneficios. Vas corriendo atrás de la sanidad, cuando la sanidad debería ser algo que viene detrás tuyo, alcanzándote ella a ti. Así que cierra por un momento tus ojos. Quiero terminar con una oración y yo quiero que le expreses ahí al Señor que tú crees en esas palabras que Él dijo. Que tú crees que toda potestad le ha sido entregada, le fue entregada a Él. Toda potestad le fue entregada en los cielos y en la tierra. Y creemos, Señor, que tú compartes esa autoridad con cada uno de nosotros. Hoy nosotros aceptamos, Señor, de parte tuya ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, instruyéndolos, haciéndolos discípulos, enseñándolos a que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, Señor, también hoy dejamos que esa verdad se establezca en nuestro corazón. Todos los beneficios que acompañan nuestra labor cotidiana están presentes en nuestra vida el día de hoy. Y caminaremos en ellos, Señor. Caminaremos en cada uno de esos beneficios. Tomaremos nuestra autoridad y la responsabilidad de echar fuera demonios y de liberar a los cautivos. Hablaremos en otras lenguas, quitaremos serpientes. Sabemos que tú cuidas de nosotros y que tenemos autoridad sobre todo aquello que quiera dañarnos, y que aun si bebiéramos cosa mortífera no nos dañará. Padre, y también hoy sabemos que al poner nuestras manos sobre los enfermos, estos tienen que sanar. Y eso es por la autoridad que tú nos has delegado, por la autoridad que tú has dado a cada uno de nosotros. No hay nada que se resista a tu poder, no hay nada que pueda resistirse a tu nombre. Hoy podemos levantarnos, Señor, con esa autoridad que tu nombre tiene y que nos ha sido conferida, de ir y arrebatar las almas del infierno, de ir y de arrebatar a las personas que están siendo atormentadas, pero también de obtener la sanidad, Señor, y la estabilidad y la restauración de nuestros cuerpos. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que cualquiera de nosotros que esté pasando por algún proceso de enfermedad recibe la sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Porque es un beneficio, Padre, que tú diste a través de Jesús a nuestra vida. Jesús cargó en él no solo el pecado, sino llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en aquella cruz. Y nos confirió a nosotros el poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Así que en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad la echamos fuera de los cuerpos de mis hermanos en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad puede prevalecer, ninguna enfermedad puede permanecer en el cuerpo de mis hermanos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos ese nombre que es sobre todo nombre. La manifestación de tu nombre, de tu gloria, de tu presencia en nuestras vidas trae libertad y trae sanidad a nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que cada uno de estos beneficios está activo en la vida de mis hermanos y que cada uno de nosotros podemos caminar en ello. Podemos caminar en victoria, porque esa victoria es la que Jesús compartió con nosotros. Él triunfó en aquella cruz y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Él triunfó sobre él exhibiéndolo públicamente en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vivir en victoria y en ese camino relacional que nosotros tenemos con Él, ejercer nuestra autoridad y nuestra responsabilidad de ir y conquistar y de arrebatar el terreno que el enemigo haya ganado. Porque ni aún las puertas del infierno pueden prevalecer contra tu iglesia, contra tu cuerpo, Jesús. Nada puede oponerse, nada puede entorpecer el avance del reino de los cielos.
Nosotros venimos a establecer el reino de los cielos en esta tierra e impactamos e influimos sobre los 7 reinos que se mueven en esta tierra. Tenemos la autoridad de acercar el reino de los cielos y lo hacemos el día de hoy. Acercamos el reino de los cielos y lo aplicamos sobre la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Yo declaro que la victoria está en tu vida en este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.